que los niños pasen a... El micrófono está mal. Los niños pasen pueden pasar a la escuela bíblica los pequeños. Y por mientras los niños están pasando a la escuela bíblica, voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 117. ¿Voy a sacar el micrófono? No te crucí. No, déjame ir. Son 2 versículos. Son 2 versículos. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a leer este salmo. Todos juntos. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Hermanos, quédense en pie. Yo fui criado en los campos, en la iglesia de los campos. Luego mi familia llegó a la ciudad y conocimos al Señor. Pero y en los campos conocí muchos salmos que los cantaban y los entonaban al Señor. Y meditaba ahí cuando estaba frente al corte de luz y decía: los hermanos en la iglesia primitiva antes no tenían todos los medios y recursos que tenemos nosotros. Imagínense, los hermanos a viva voz predicaban el evangelio, cantaban. Y quiero que recordamos tiempos de salmos. Y vamos a cantar al Señor salmos. ¿Amén? No, acá nos van a guiar. Bueno, es una canción que todos, bueno, es salmo, así que no sé pero yo sé que esa es la melodía porque aquí la cantábamos igual, si la cantamos no recuerdo. Y es así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad
día de hoy hablaremos sobre la iglesia, pero una definición de la iglesia. Y una definición que habla el apóstol Pablo sobre qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En el seminario anterior que tuvimos sobre la iglesia, hablamos de un aspecto, principalmente recalcamos un aspecto de la iglesia, que es el aspecto universal de la iglesia. Cuando Jesucristo dice y pronuncia estas palabras en Mateo capítulo 16, verso 18, parafraseando el texto, él dice que Él edificará su iglesia y que él mismo es el fundamento de la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está dando una promesa a la iglesia del Señor. Pero esa iglesia que Jesucristo expone ahí es la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? También lo pusimos en el seminario. La iglesia universal son todos los llamados por el Padre, redimidos por la sangre de Jesucristo, y los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que a través de todas las edades, en cualquier lugar geográfico, han sido salvos por gracia mediante la fe en la obra redentora de Cristo. Amén. En la cruz del Calvario. Esa es la definición de qué es la iglesia universal. Amén. Es por eso que cuando usted va a otra ciudad y conoce a un hermano lo conoce, empieza a hablar y usted se da cuenta, estamos hablando el mismo lenguaje, el lenguaje del Evangelio. Y ahí usted reconoce vivencialmente que la iglesia no solamente está acá en nacimiento, sino está en China, en Japón, en África, en Honduras, está en todas partes. Bueno, pero vimos ese aspecto de la iglesia, pero también, así como en Mateo capítulo 16 se habla de la iglesia universal, también dijimos que la segunda vez donde se nombra la palabra iglesia, porque la primera vez que se nombra la palabra iglesia es en Mateo 16-18, la segunda vez está en Mateo 18. Y ahí se habla del otro aspecto de la iglesia, el aspecto local de la iglesia. Es decir, allí Mateo está hablando especialmente en el contexto de la disciplina en la membresía. Pero debemos entender que no solamente existe el aspecto universal de iglesia, sino también el aspecto local de iglesia. Y es lo que usted ve aquí a su lado, a su alrededor. Personas de carne y hueso que están siendo transformadas mediante la predicación de la palabra, mediante el poder del Evangelio, el poder de la cruz constantemente. Nosotros somos la iglesia local, una expresión local dentro de esta ciudad, de esta localidad. Ahora, hermanos, no quiero que confundamos estos términos, porque usted puede decir, bueno, si se habla de la iglesia universal, la iglesia local, ¿acaso son dos iglesias diferentes? No, es una sola iglesia que tiene dos aspectos, el universal y el local. Pero consideren lo siguiente, y también lo dijimos en el seminario, todos aquellos que están en la iglesia universal, sí o sí, son miembros de una iglesia local. Consideremos, por ejemplo, una esfera grande, y en esta esfera, y yo coloco el nombre iglesia local, y imagínense dentro de esa esfera grande otra esfera pequeña, y voy a colocar iglesia universal. ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro de las iglesias locales está escondida la iglesia universal. Porque no todos los que participan o incluso están en el libro de registro de la membresía de la iglesia necesariamente son verdaderos creyentes. Porque dentro de las iglesias locales hay ovejas y cabritos. Y la pregunta que podría yo hacerle, ¿dónde estás tú? ¿Qué hace la línea separatoria? El Evangelio. ¿Cómo te ha confrontado el Evangelio a tu vida? ¿Te has visto como un pecador redimido? ¿Has pasado por la cruz? ¿Has muerto a ti mismo, a tus pecados? ¿Has sido confrontado por el Señor Jesucristo? ¿Le sigues cada día? ¿Has tomado la cruz cada día? Si es así, hermano, tú debes tener la convicción de que tú eres parte de Cristo mismo, eres parte de esa iglesia universal. Tú estás creciendo, estás madurando, estás siendo fortalecido por la palabra de Dios. Eso es el aspecto universal y local de la iglesia. Ahora, ¿cómo yo sé, por tanto, que soy parte de esa iglesia universal? Es que usted participa activamente de una iglesia local.
Es que usted ama a su hermano, en que usted sirve a su hermano. De hecho, cada vez que los escritores, de hecho, cerca del 95% de las veces que los escritores bíblicos hablan de la terminología iglesia, no lo hablan en referencia a la iglesia universal, sino más bien en referencia a la iglesia de carne y hueso, a la iglesia local, en donde está usted, donde estoy yo, esta iglesia real. Entonces, ahora le pregunto, ¿usted participa activamente en una iglesia local? ¿O piensa que solamente va a una congregación y es como ir al cine, es como ir a un espectáculo, donde usted va, consume y después se va a la casa? Y no participa, no activa, no tiene coinonía con los hermanos. Debe replantear, por tanto, su cristianismo. Y si realmente usted ha nacido de nuevo, porque un verdadero cristiano participa activamente en una iglesia local. Y esto no es algo menor, porque Cristo quiere edificar la iglesia y nosotros somos llamados colaboradores para edificar el edificio espiritual de Dios, que es la iglesia local. Participe activamente en las actividades. Siempre, como dijo el pastor Dionisio, están abiertos los grupos para seguir activando. Si usted tiene dones, participe, actívese, involúcrese en el proyecto de Dios, que es la iglesia. Ahora también, en el seminario, recordamos que se nos dio una definición de qué es una iglesia local. ¿Recuerdan? La semana pasada se nos dio una definición que es una iglesia local. Y si está tomando apuntes, y que recomiendo, hermanos, que tomen apuntes porque la mente es frágil, voy a repetirlo. ¿Qué es una iglesia local? El pastor Dionisio lo expuso y quiero repetirlo para que lo tengamos presente, porque sin lugar a duda esta definición se irá desmenuzando predicación tras predicación. Dice así: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados. Y quiero dar énfasis en este punto. Comprometidos a cuidarse unos a otros y que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas que Cristo mismo dio, que es el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esa es la definición de una iglesia local. Y vuelvo al punto inicial. ¿De qué voy a hablar hoy? Yo lo dije al principio. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué? De la iglesia local. ¿Pero qué definición? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? A través de las Escrituras, los escritores bíblicos utilizan muchas imágenes y metáforas para describir y definir qué es la iglesia. Algunos escritores han enumerado todas estas imágenes y han colocado un número entre 70 y 96 imágenes. Esto nos habla que hay una riqueza en la iglesia del Señor. Y una imagen no es suficiente para poder describir lo hermoso e inagotable que hay en la definición de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, la Escritura nos dice, y voy a dar solamente 3 ejemplos. Las Escrituras nos dicen en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, que la iglesia es una casa espiritual. En Juan capítulo 10, verso 16, nos dice las Escrituras que la iglesia es un rebaño. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, la Escritura dice que la iglesia es una nación. Y coloque atención en esto. Sin embargo, pero una piedra no constituye una casa. Una oveja no constituye un rebaño. Y una persona no constituye una nación. Todas estas definiciones de iglesia nos están hablando de aspectos corporativos, nos está hablando de comunidad, no nos está hablando de individualismo, sino más bien de estar juntos los unos con los otros, de permanecer unidos, de unidad. Eso nos está hablando todas estas figuras. Pero si hay una definición de la iglesia que mejor describe esta diversidad y esta unidad en la congregación, es la definición de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, quien habla de esta definición, por lo menos nombra 30 veces
esta relación entre la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y acá también quiero que anoten, que puedan escribir en sus notas todas, y voy a nombrar solamente algunas. Romanos 12:5. La Escritura dice que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Y hay una riqueza en el libro de Efesios. Y en Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, dice que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo, es decir, de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo hablando sobre el misterio de Cristo y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo nos dice que Cristo dio dones a los hombres. Él dio dones a los hombres a fin de perfeccionar a los santos para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y ahí usted puede reemplazar esa palabra por la iglesia, porque son sinónimos. El cuerpo de Cristo es lo mismo que la iglesia. Y Efesios capítulo 5, verso 29 al 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Colosenses capítulo 1, verso 24 dice el apóstol Pablo, hablando de su experiencia: ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, es decir, por su cuerpo que es la iglesia. Y Primera de Corintios capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Escritura lo dice. La Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si está convencido de que la Escritura lo dice. Debemos estar convencidos, cautivados, porque la palabra de Dios es la que dirige la iglesia. No son pensamientos humanos, sofistas, humanistas, ni siquiera mis propios pensamientos intelectuales. Es la palabra de Dios. Y la iglesia sigue solamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Y saben cuál es una de las mejores definiciones de iglesia? Es esta: la iglesia es el cuerpo de Cristo, para poder entender la diversidad y la unidad de la iglesia. ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién escribió Colosenses? ¿Quién escribió Primera de Corintios? ¿Quién la escribió? Pablo. Sí, Pablo. La descripción de la iglesia como el cuerpo de Cristo es una expresión exclusiva. Coloque atención, exclusiva del apóstol Pablo. Es la imagen favorita que Pablo utiliza para describir y poder definir qué es la iglesia. Y cuando Pablo usa esta expresión es más que una buena metáfora o una figura literaria. No, Pablo no está diciendo que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que la iglesia es literalmente el cuerpo de Cristo, es el lugar donde Cristo habita. Por eso la iglesia es Cristo en comunidad. Aquí está Cristo, aquí. Cuando se predica la palabra, Cristo está en nosotros y está aquí en comunidad. ¿Puede entender eso? ¿Puede entender, hermano, que Cristo está en nosotros, expresando su gloria? Y que habita en cada uno de nuestros hermanos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Suger Mitchell, en su libro El cuerpo de Cristo, respondiendo a la pregunta ¿por qué debo ser miembro de una iglesia local? Que por cierto lo recomiendo que lo puedan leer, muy bueno. Él hizo una pregunta que quiero hacer para ustedes. Él dice: ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Cristo no está dividido, ¿no es cierto? Solamente hay un cuerpo. Pues sabemos que Él tenía un cuerpo físico cuando se hizo hombre. Él habitó entre nosotros como un hombre, con un solo cuerpo. Al morir, también fue como un solo cuerpo. Al resucitar, también resucitó con un solo cuerpo. Y ahora está en los cielos, con un solo cuerpo,
pero un cuerpo glorificado. Pero la Biblia también a la misma vez nos enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual. Aquí en la tierra, hermanos, hoy Cristo tiene un cuerpo espiritual por medio del cual está haciendo su obra alrededor de todo el mundo. Y este cuerpo no es la hostia que el sacerdote católico romano consagra en la misa. No, es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento hay 3 metáforas principalmente para describir a Israel y que también se ocupan en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia. Israel en el Antiguo Testamento fue descrito como la novia de Dios, como la viña de Dios y como el rebaño de Dios. Así también la iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como la novia de Cristo, los pámpanos en el cual Él es la vid, es decir, Cristo es nuestra vid y nosotros los pámpanos. Y también en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como un rebaño donde solamente Jesucristo es el pastor. Sin embargo, hermanos, y noten esto, a Israel nunca se le llamó el cuerpo de Yahweh. Nunca se le llamó el cuerpo de Dios. No, este concepto ni siquiera existía en el Antiguo Testamento. Esta es una posición única y exclusiva que tiene la iglesia. Solo por Cristo. Solo por su cuerpo. Solo porque Él se hizo hombre, solo porque Él murió como hombre en la cruz del Calvario y resucitó como un hombre glorificado, y solamente porque Él está como un hombre glorificado en los cielos. Y Él tiene un cuerpo espiritual y somos nosotros. Entonces, solamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está claro eso? Solamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está compuesta por muchos miembros. Y allí estoy yo, y allí está usted. ¿Lo cree? Yo soy parte de la iglesia, yo creo, estoy convencido que soy parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo. Entonces, ¿sí? Y vuelvo a preguntar, y como me hice yo la pregunta, se preguntó por qué el apóstol Pablo fue exclusivo en dar esta metáfora, en dar esta definición. ¿Por qué Pedro no habló de la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Por qué Juan no habló de la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Por qué Mateo no habló de la iglesia como el cuerpo de Cristo? Marcos, o Lucas, o Santiago, los otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Por qué fue una idea, un concepto exclusivo del apóstol Pablo? ¿Por qué? Y lo vamos a saber por qué. Porque Pablo tuvo una experiencia sobrenatural en su conversión. En Hechos capítulo 9. Y vaya ahí, a Hechos capítulo 9. Quiero que quede claro este punto. Hechos capítulo 9. Vaya ahí. Y yo le voy a recordar lo que Pablo decía de sí mismo. En Filipenses, cuando Pablo se puso como una biografía del mismo, en Filipenses capítulo 3, verso 6, dice: en cuanto al celo, yo fui perseguidor de la iglesia. Eso, así se describía el apóstol Pablo. Usted manténgase en Hechos capítulo 9. Filipenses 3, 6 dice Pablo: yo fui perseguidor de la iglesia. Y Lucas relata en Hechos capítulo 7, verso 58, que cuando estaban apedreando a Esteban hasta la muerte, colocaron las ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Y luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, verso 1, dice la escritura que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y luego en el versículo 3 del capítulo 8 dice la escritura que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Los entregaba a la cárcel. Sin embargo, glorioso día, bendito día, en donde Dios, el Dios eterno, como relata Hechos capítulo 9, se le apareció a este perseguidor de la iglesia
Y de perseguidor, en ese día pasó a ser perseguido. Dice la Escritura que cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció el Señor. Y en el verso 4, coloque sus ojos en el verso 4, dice la Escritura que Pablo oyó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Iglesia, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A la iglesia? ¿A quién? A la iglesia. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué acabamos de leer? Ya que Jesús dijo: ¿sabes qué? Si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Amén. Y Pablo entendió la revelación de Cristo por medio de su conversión. Entendió que tocar a la iglesia, que perseguir a la iglesia, es tocar a Cristo mismo, es perseguir a Cristo mismo. Por eso, hermanos, cuidado con dañar a un hermano. Cuidado con calumniar a un hermano que es comprado por la sangre de Cristo. Cuidado con pasar a llevar a un hermano, hacer llorar a un hermano por causas injustas. Cuidado cómo tratamos a los miembros del cuerpo de Cristo, porque tocar a la iglesia es tocar a Cristo. ¿Queda claro ese concepto? Amén. Mi deseo y mi oración es que podamos comprenderlo el día de hoy. Ese es mi deseo, esa fue mi oración durante todo este tiempo. Que podamos comprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Les invito a orar, hermanos, solamente por este concepto. Ayer no tienen necesidad de pararse. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, Señor, necesitamos de tu gracia. Oh, necesitamos de ti para poder ver. Quita nuestras vendas. Si estamos ciegos, que tu luz resplandezca en nosotros. Ilumina nuestro entendimiento. Hay un pueblo que te clama, Señor. Que te clama que pueda ver que tú eres el Señor y que tu iglesia es el cuerpo de Él. Queremos ver, oh Padre, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Revélatenos a nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender que tú has comprado a precio de sangre, a un precio muy alto, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a estar comprometidos, a llevar las cargas los unos con otros, a alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Señor, revélanos que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Amén. Y lo voy a invitar que puedan ir al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Podemos leer el versículo 12 todos juntos? Yo tomo con la Reina Valera de 1960. Que creo que es la gran mayoría que ustedes tienen. Entonces tratando de estar común en ese aspecto. Versículo 12, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y acompáñenme la lectura solamente. Porque por un solo espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, siendo esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si
fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Leamos el versículo 18 todos juntos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Sigo leyendo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a lo que faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ahora quiero que leamos el versículo 26 y el 27, todos juntos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y quiero que abordemos tres aspectos del cuerpo de Cristo. Que hay una cabeza, que hay una diversidad de miembros y que todos estos miembros están unidos entre sí. La Escritura dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Amén. ¿Usted sabe que la Escritura dice eso? Cristo es la cabeza del cuerpo. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, versos 23, lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El apóstol Pablo, hablando sobre Cristo en Colosenses capítulo 1, verso 18, dice la palabra de Dios que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Hay una sola cabeza en el cuerpo y esa cabeza es Cristo. ¿Está claro? Ahora note la posición que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo, porque Dios lo puso en ese lugar. Note la posición. No, Cristo no está en el pie, Cristo no está en una mano, Cristo es la cabeza. Dios pone a Cristo en el lugar más alto, en un lugar de preeminencia, en un lugar de autoridad, pero no de esto, también en un lugar de vitalidad. ¿Por qué? Porque siguiendo con la analogía del cuerpo de Cristo, nosotros podemos vivir sin un pie o sin una pierna, podemos vivir siendo cojos, podemos vivir sin una mano, podemos vivir siendo mancos, pero usted no puede vivir sin la cabeza. Si usted es decapitado, muere. Inmediatamente muere. De la misma manera, hermanos, que el cuerpo tiene vitalidad por medio de la cabeza, Cristo le da vitalidad al cuerpo, porque Él es la cabeza. Amén. La iglesia tiene vida solamente porque Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia es sostenida solamente porque Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia es guiada por medio de su palabra solamente porque Él es la cabeza. Ningún hombre puede tomar esa autoridad. Solo Cristo por medio de su palabra. Y nosotros, miembros, ciertamente cumpliendo una función, un don específico. Pero miembros, todos nosotros, miembros, todos los miembros están unidos vitalmente a Cristo. Tú estás unido vitalmente a la cabeza. Si tú no estás unido o encabezado por Cristo, hay un problema. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si Cristo dice, vamos para la derecha, ¿qué va a hacer la iglesia? Si Cristo dice que corramos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿sabe que Cristo dice muchos mandatos en su palabra? Y todos esos mandatos son deberes de la iglesia. Y usted no puede ser oído sordo a esos mandatos. Usted debe obedecer.
porque Cristo es la cabeza y Cristo da órdenes, mandatos a la iglesia. Cristo como cabeza da dirección a la iglesia. Y esa dirección lo da por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. No son ideas humanas, no son ideologías humanas que van cambiando de generación en generación, o mejor dicho, que se van repitiendo. Porque lo que vemos hoy es lo mismo que veíamos en Roma o lo que veíamos en Egipto, solamente que la historia es cíclica, se repite una y otra vez. Pero la historia de Dios, la Escritura, es para siempre, es eterna. Y tiene vitalidad a la iglesia primitiva, como lo tiene vitalidad a la iglesia de la Reforma o a la post-Reforma y a la iglesia contemporánea, a la iglesia de ahora, hoy. Su palabra tiene la misma vitalidad. La misma vitalidad. Y si decimos que somos del cuerpo de Cristo, obedeceremos la palabra de Cristo. Mira lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 31. Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe cómo Cristo ordena a la iglesia? Por medio de su palabra. Lamentablemente, amados hermanos, muchos no han entendido esto. Y ordena a la iglesia a su manera. Lamentablemente han ordenado su iglesia bajo sus gustos, bajo tradiciones denominacionales, por cierto, bajo hacerlo atractivo. Queremos captar a los jóvenes, así que vamos a hacer una iglesia de jóvenes. Hace poco escuchaba la noticia de una iglesia en Estados Unidos que se decía la iglesia de los motoqueros, y aceptaban en esa iglesia solo a la gente que le gustaba andar en moto. O la iglesia de los rockeros, que solamente existía la gente que le gusta el rock. Hermano, la iglesia no tiene distinción alguna. Y la iglesia es ordenada solamente por medio de su palabra. Cristo ordena a la iglesia por medio de su palabra. Por tanto, a la pregunta de cómo se debe organizar la iglesia, a la pregunta de qué deben hacer los miembros de una iglesia, ¿sabe qué? La vamos a responder. ¿Pero cuándo? En las predicaciones y en el seminario. Y el pastor Deniso invitaba a que podamos participar en los seminarios. Y yo digo, ¿sabe qué? Yo no solamente invito, yo creo que debe ser una obligación. Usted no puede, prepare desde ya ese tiempo, porque después no puede estar diciendo, es que a mí no me enseñaron esto. El punto es que usted no quiere ser enseñado. Pero si usted es enseñado por la palabra, ¿cómo se va a renovar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Y vamos a entender, todos nosotros debemos ir creciendo en la palabra de Dios. Y por eso, venga los domingos a las reuniones, venga a los seminarios, porque ahí, hermanos, se está predicando la palabra de Dios y se está hablando de algo muy importante: la iglesia local. Ahora, no sé si usted ha escuchado lo siguiente, y esto lo medité bastante. ¿Ha escuchado personas que dicen, mire, yo amo a Dios, pero a mi manera? A mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera, cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando me siento bien, cuando está bonito el día. No, porque cuando hay lluvia mejor no voy. A mi manera, yo sé que amo a Dios, pero a mi manera. Otros dicen, yo amo a Dios, pero con la iglesia ni a la esquina. U otros dicen, sí, Jesús, sí, yo amo a Jesús, yo adoro a Jesús, pero con la iglesia no quiero nada, nada. ¿Usted ha escuchado eso? De alguna manera, estas personas están diciendo, yo amo a la iglesia, yo amo a la cabeza, pero no amo su cuerpo. Eso, hermanos, es una contradicción de conceptos. Porque si usted amara realmente la cabeza, amara realmente a Cristo, usted serviría en una iglesia local. No sería un espectador, sería partícipe de una iglesia local, el cual es su cuerpo, la iglesia. Hay personas que buscan al Señor solamente cuando lo necesitan, pero luego se olvidan. Y este es el concepto del Dios bombero. Hermanos, estoy pasando por una dificultad,
tengo una aflicción, hay una enfermedad en la familia. Y ahí me acerco a la congregación. Hermano, oren por mí, por favor. Oren por mí. Y se acercan a Dios para poder apagar los fuegos. Y miran a Dios como un bombero. Por favor, apaga esta aflicción. Apaga este fuego que está pasando, esta aflicción, este dolor que estamos pasando como familia. Y luego, adiós. No, hermanos. Debemos meditar muy bien en nuestro cristianismo. Debemos meditar muy bien en cómo estamos viviendo a la luz de su palabra. Ahora pensemos, por ejemplo, en incluso este mismo día. Usted sabe que durante la pandemia se implementaron medios virtuales para poder acercar, ¿no es cierto?, a los hermanos, está el Zoom, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que hay un problema con pandemia, o incluso en medio de la pandemia, cuando ya se están abriendo las congregaciones, donde nos estamos reuniendo, está disminuyendo la asistencia. ¿Qué está pasando? Esto hablo en términos generales, esto es como de lo que se ha escuchado, de leído. Están disminuyendo. ¿Qué está pasando? Como que algunos se enfriaron en la pandemia, o se acostumbraron a estar en la casita, calentito, viendo ahí en las pantallas nomás la reunión. Incluso los días domingos tienen un abanico de predicadores. No sé si le gusta Miguel Núñez, Sergio Michelin, o Juan Manuel Más, o más antiguo, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, todo está en YouTube. Así que mejor me quedo aquí solito escuchando predicaciones. Total, yo puedo vivir un cristianismo así. Totalmente errados, hermanos. Totalmente errados. Eso lo dice la palabra. Así no es el cuerpo de Cristo. Oh, hermanos, pensemos en las estaciones del año. Hoy estamos en invierno. Estamos en invierno. Duran como 3 meses. Hermanos, y muchos dicen, es que está lloviendo, es que está haciendo frío, mejor me quedo en la casita. O cuando llega el verano, las vacaciones. Y desaparecimos otros 3 meses más. ¿Por qué? Porque hace mucha calor. Prefiero ir al río. Organicemos el domingo para ir al río, todo al río. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestras prioridades? Esforcémonos para ser activos en los mandatos de Cristo. Amén. Esforcémonos. Amén. Esforcémonos. Amén. Corramos la carrera del Evangelio con diligencia, no perezosos, no viviendo un cristianismo superficial, nominal. Vivamos como verdaderos cristianos, genuinos. Mire, hermanos, dentro de las características del ser humano posmoderno encontramos muchas características. ¿Y saben qué? Voy a nombrar algunas. Las personas posmodernas son individuales. Las personas posmodernas son consumistas. Las personas posmodernas son competitivos. Las personas posmodernas le tienen fobia al compromiso. Las personas posmodernas, las generaciones actuales, quieren beneficio, pero sin compromiso. Quieren derechos, pero sin responsabilidades. ¿Se han fijado? Yo creo que usted lo ha visto en su experiencia como padre, como abuelo. Sin embargo, en la iglesia no es así, hermanos. En la iglesia no existe el individualismo, en la iglesia no existe la competitividad, en la iglesia no existe el consumismo, en la iglesia no existe el vivir para mí solo, sino nosotros vivimos en pos de mis hermanos. Pues queremos bendecir a nuestros hermanos, miramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Hay compromiso, hay responsabilidad, incluso igual o más que en tu trabajo. ¿Usted falta regularmente a su trabajo? No es cierto. ¿Por qué? Porque si no, nos cortan. Pero cuando se hacen reuniones en la iglesia, ¿cómo estamos mirando el compromiso? ¿Cómo estamos mirando nuestro compromiso con la iglesia local? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Y yo cuando preparaba el sermón, el Señor me inquietaba. En la madrugada me inquietaba y oraba, y el Señor y mi esposa de repente me acompañaba orando al Señor y decía: Señor, ¿pero por qué estás dando esto?
¿Por qué estás colocando esta carga? Hermano, Dios quiere una iglesia comprometida porque Él está a puertas de venir por su iglesia. No tenga por tardanza la venida del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La iglesia no es opcional, la iglesia es vital, la iglesia no es virtual, la iglesia es presencial, porque la iglesia es el elemento central del plan de salvación en Jesucristo. Dios salvó a personas para no vivir solas, sino para ser parte de su pueblo, de su cuerpo. Ser seguidor de Jesucristo es entender que no se le puede seguir de alguna forma individual, aislada de los demás. Ser seguidor de Jesucristo es entender que debo vivir en comunidad, que debo aprender a amar, a respetar, a apoyar, a llorar y a alegrarme. Amén. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, me hago partícipe de los sufrimientos de Cristo. Lloro con mis hermanos, sufro con mis hermanos. Si alguno, dice Juan capítulo 4, verso 20-21, si alguno dice, yo amo a Dios, mire lo que dice la palabra. Para aquellos que dicen, yo amo a Dios y no amo a la iglesia, la palabra de Dios les dice, primera de Juan, capítulo 4, verso 20-21, la palabra de Dios dice, el que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos en él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, le está diciendo, ama a la iglesia. Ámala. Y aquí pasamos al segundo punto. Hay diversidad de dones en la iglesia. Si bien Cristo puede existir, Cristo es la cabeza, y lo sorprendente de la analogía del cuerpo es que la cabeza no puede existir por sí misma. Necesita su complemento. ¿Sabe qué? Cristo, siendo cabeza, te necesita. Y esto es sorprendente. Yo decía, wow, la cabeza debe tener un cuerpo para moverse. Debe tener pies para moverse. La cabeza debe tener manos para poder abrazar. La cabeza no puede existir por sí misma, necesita un cuerpo. De la misma manera, Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, y es por medio de la iglesia que Dios ejecuta el propósito eterno. Es por medio de la iglesia que Dios ejecuta su proyecto para cumplir su misión en medio de esta tierra. Y aquí me acordaba de un himno. Y el himno dice así: somos sus pies andando por todas partes. Somos sus manos bendiciendo, somos sus ojos buscando al herido, somos su boca proclamando el reino de Dios. Somos hechos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando estamos hablando de 1 Corintios capítulo 12, ¿sabe el contexto de 1 Corintios 12? Son los dones. Dones espirituales, ese es el concepto. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha puesto en un lugar específico para servir. Dios te ha dado dones para servir a la iglesia. Dios te ha dado habilidades, talentos para servir a la iglesia. ¿Lo estás colocando o te estás aislando? Hermano, todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo tiene dones. Y si tú te preguntas, ¿cuál es mi don? Yo te respondo, participa en la iglesia. Solamente participando en la iglesia sabrás cuál es tu don. Sabrás cuál es tu don. Porque cada don sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ningún don lo podemos ocupar para provecho de nosotros mismos. Así que también hay una advertencia. Estamos unidos a Cristo. Así también los unos a los otros de una manera que ninguna organización terrenal o club o equipo puede ofrecernos. Por eso 1 Corintios 12, 20 dice, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. De la misma manera, hermanos, usted no le puede decir a tu hermano que está a su lado, no te necesito. Hermanos, yo te necesito. Tú me necesitas. Y mira a tu hermano que está a tu lado. Él te necesita. Él te necesita. Ayer conversaba con un joven que estaba en la universidad
Y me contaba la historia de que tiene un hermano que ahora entró en la universidad. Y me dijo, a él le iba muy bien en el colegio. Notas excelentes en el liceo. Pasó a la universidad. Su primera nota, un rojo. Y se entristeció su corazón. ¿Y sabe qué? Y él dijo, pero yo oré por él. Y me alegró mucho escuchar eso, porque ahí estamos viendo un compañerismo, una comunión. Porque no estamos solos. Necesitamos compañerismo, necesitamos que oren por nosotros. No siempre estamos bien. La gran mayoría de las veces pasamos por luchas, por pruebas, por tentaciones, por sufrimientos, por aflicciones. Y debemos depender del otro. Debemos ser interdependientes el uno para con el otro. Pero usted sabe lo que estaba pasando en Corinto. ¿Sabe lo que estaba pasando en general? ¿Qué información le estaban dando a Pablo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Miren lo que estaba pasando. Primera de Corintios capítulo 11, verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones, y en parte lo creo. ¿Y sabe cómo parte esta carta? En el capítulo 1, versos 11 y 12 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, divisiones, pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Para no quedar tan mal cuando ves el día de hoy. ¿Cómo estarán pensando, hermanos? El Nuevo Testamento, Pensemos en ese lo que texto. acabamos de leer, Quizás cada uno de nosotros, de ellos, nos dice, habla de yo madurez. tengo predicadores favoritos. nos habla de ser A mí me gusta al permanecer Pablo, juntos, porque interdependiendo los es unos sencillo. de los otros. A mí Por me eso gusta la Pablo doctrina porque que Pablo es muy ocupa del cuerpo elocuente, de Cristo, grita mucho, de que somos un quizás cuerpo, tiene una voz de que somos reverberante. el cuerpo de Cristo, No, yo y soy miembros, fan cada uno en particular. de Pablo. Dios está Me puesto en gusta el Pablo. cuerpo que Él te ha Pero dado ¿sabes para lo que servir decía a yo? dones. Soy de Apolo. Dios nos ha dotado de dones, hermanos, y cuando Él predica dones el fuego de Dios, particulares. la chequinada de Dios, la gloria de Dios. Esas son percepciones que quizás puedan tener ellos. Estoy parafraseando. Pero a mí no me gusta Pablo. Es muy tranquilo, es muy aburrido. De hecho, cuando predica nos quedamos dormidos. Y otros dicen: no, yo soy de Cefas, de Pedro, porque Pedro es de barrio. Porque Pedro, aunque no era un hombre intelectual, estaba ahí donde las papas queman, donde hay balaceras, ahí están pensando, ahí está Pedro. Porque no tiene miedo, es valiente. Y otros un poco más espirituales decían: bueno, yo soy de Cristo. Me imagino que eso no pasa el día de hoy, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, se sigue el mismo patrón. Lamentablemente, por la falta de inmadurez, por la falta de comprender de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso oré. Comprendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tendemos a tener favoritismo. Cuando se envía el calendario semanal en el grupo de WhatsApp, quiero hacer una pregunta. Y con sinceridad quiero hacerle esta pregunta. Y por favor reflexionen. Yo me imagino que algunos ya están: ¿qué puede ser que va a preguntar? Quiero preguntarte esto. ¿Cuál es tu actitud cuando ves el nombre del predicador? Puedes pensar muchas cosas, pero si tu actitud es diferente, dependiendo de quién predique, esto, hermanos, escuche esto, es ofensivo para Cristo. Es ofensivo para tu hermano. Es ofensivo porque tu hermano se prepara para poder predicar, porque tu hermano tiene contacto con el Señor, tiene tratos especiales con el Señor para poder predicar. No menosprecies a ningún hermano que le pone la palabra del Señor. Hermanos, en esta congregación local por lo menos hay 9 predicadores. Y ruego al Señor que siga levantando más. Y roguemos al Señor que siga levantando más. Y si cuando el predicador pasa adelante, cuando termina el tiempo de alabanza, y tú empiezas a pensar y a decir en tu mente: otra vez va a predicar este hermano,
Otra vez va a predicar este hermano. Tengo que decirte algo, renegando contra ti mismo, contra el Señor, contra tus propios gustos. Tengo que decirte algo. Esto es sumamente grosero para Cristo. Sumamente grosero para Cristo, para Dios y para su iglesia. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto frente a esta situación? En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 a 9, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y no sois todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, yo soy fan de Pablo. Otros dicen, yo soy fan de Apolos. ¿No soy carnales al pensar así? Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Él merece la gloria. Amén. Así que ni el uno que planta es algo o el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento, y el que planta, y considera esto, y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí quiero resumir este punto. Por lo tanto, la definición de que la iglesia es el cuerpo de Cristo debe cambiar como miramos la iglesia. Debe cambiar nuestras relaciones personales. Debe cambiar cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo pensamos de nuestros hermanos. Aquí ya no sirve el yo. Aquí no sirve el reino del yoísmo. Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que estas son mis preferencias, es que estos son mis gustos. No, debe ser eliminado por la cruz. Aquí pensamos en el nosotros. Muchas veces personas dicen, es que la iglesia tiene que hacer esto. En vez de decir, como iglesia tenemos que hacer esto. Hermano, estamos mirando a la iglesia desde afuera. En el reino del yo. Es que la iglesia es esto. Buscando los defectos. Es que la iglesia es todo. Pero tú eres parte también de la congregación local. Por lo tanto, los problemas de la iglesia son tus problemas. Amén. Y las glorias de la iglesia son tus glorias. La honra de la iglesia son tus glorias, hermano, tu honra. Pero los llantos de la iglesia también son tus llantos. Y si hay que mejorar, que ciertamente hay que seguir mejorando, creciendo en la gracia, hay que hacerlo, pero juntos. Amén. Únete al proyecto de Dios. Deja de mirar a la iglesia desde afuera y únete y piensa en el nosotros de Dios, que es la iglesia. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 26, mire lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Queda claro el concepto? Ese termina todo el concepto que quería transmitir el día de hoy. Pero no quiero terminar sin dar esta reflexión final. Y esta reflexión final está en Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y el Señor me ayude a terminar con vos. Amén. Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, 19 al 25, así que hermanos, leámoslo todos juntos para que me ayuden. Así que leamos, Reina Valera 1960. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del Evangelio, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Nuevo Testamento y lo que acabamos de leer no habla de crecimiento, nos habla de maduración, nos habla de ser edificados al permanecer juntos, interdependiendo los unos de los otros. Por eso la analogía que Pablo ocupa del cuerpo de Cristo, de que somos un cuerpo, de que somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Dios te ha puesto en el lugar que Él te ha dado para servir a la iglesia. Dios nos ha dotado de dones, hermanos, dones particulares, funciones para trabajar juntos en la obra y en la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo es necesario. Amén. Y ayer conversaba con otro joven y le hacía una pregunta. Cuando nosotros nos hacemos una herida, ¿no es cierto? Nos sale sangre, cicatriz, se hincha, se inflama, cicatriza. Pero las primeras células que van a sanar, ese lugar no son, por ejemplo, si yo me corto el dedo, no son los pies, sino son las células cercanas. Si hoy tú conoces a algún hermano que está sufriendo, no es necesario que el pastor vaya, o los predicadores principalmente, pueden ir. Pero si tú ves que hay un hermano que está sufriendo, cumple tu función. Amén. Tú eres necesario, Dios te puso ahí por un lugar especial, en ese lugar especial, justamente esa persona que está pasando una dificultad, cumple tu función. Porque en la iglesia de Cristo no hay mayores o menores, no hay personas con más importancia, otros con menos importancia, no. Todos son necesarios. Son necesarios en el cuerpo de Cristo. En mi vida universitaria quiero contar esta experiencia también porque quizás a alguno de ustedes les puede servir. Y también hablábamos ayer con hermanos. En mi vida universitaria aprendí algo muy importante, a no estar solo. ¿Cuántos estudiantes hay acá del liceo, de universidad, que puedan levantar su mano? Estudiantes que están en la universidad, en el liceo. Ya, muy bien. Estudiando, sí. Estudiando. La pregunta es, ¿has buscado hermanos? ¿Has buscado una red del evangelio, una red de apoyo? ¿O estás solo? Yo te voy a decir algo. En todos los lugares hay hermanos. Y en la universidad, en el liceo, hay hermanos. No te quedes solo. Porque al quedarse solo, como un llanero solitario, eres una presa fácil para ideologías, para el pecado, para las tentaciones. Y yo en mi vida universitaria se me predicó el evangelio. Un joven que nunca volví a ver, pero los pastores, yo estaba ahí estudiando y me predicó el evangelio y me dejó atravesado. Una semana, la palabra de Dios, la condición del hombre sin Cristo. Atravesado. Y el Señor en ese tiempo empezó a tratar mi vida de manera particular. Hermanos, y allí comprendí que no estaba solo. Y empecé a ver que había más hermanos. No te quedes solo. No te quedes solo. ¿Recuerdan el peregrinaje de Israel? Cuando iban en el desierto, ¿qué pasaba con los que se quedaban atrás? Los amalecitas aparecían y los mataban. No te quedes solo en el peregrinaje del evangelio. Busca. Sé un buscador. Sé un buscador. Sé un buscador. No te quedes solo. O sea, tú vas allá y no conoces a más hermanos. Yo gracias al Señor pude conocer a muchos hermanos que hoy nos bendicen en Conce. Tengo muchos hermanos muy maravillosos, amables. Y armamos una red muy linda.
de diferentes congregaciones, porque lamentablemente nosotros hacemos murallas donde el Señor nos ha mandado a hacer murallas. Somos la iglesia del Señor, simple. Y nosotros hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje del Evangelio. Entonces, de manera particular, quiero decirte que no puede funcionar de manera aislada. Debemos hablar como un cuerpo y no limites la obra del Espíritu Santo. Una vez un joven se le acercó al predicador Charles Spurgeon. Y este joven fue a su recámara y estaban ahí y él tenía una estufa, una chimenea bien grande, y este joven le dice: señor Spurgeon, yo sé que puedo ser cristiano sin congregarme. Yo sé que puedo ser cristiano sin congregarme. Ellos siguieron sentados ahí en la sala, mirando la chimenea, y Spurgeon, de la nada, toma unas pinzas. Y con esas pinzas, con esas tenazas, sacó un carbón encendido de la hoguera y lo sacó y lo dejó afuera de ese fuego. Pasado el tiempo siguieron conversando, Spurgeon lo siguió ministrando y Spurgeon para la conversación y le dice: mira nuevamente la chimenea. ¿Qué pasó con el carbón que saqué del fuego? Y el joven respondió: bueno, se ha apagado, quedó convertido en un pedazo de carbón negro, perdió su calor, su llama se apagó. Y Spurgeon le dijo: joven, esa es la razón por la que necesitas ser parte de la iglesia. Porque es únicamente al reunirnos, al congregarnos con otros cristianos, en que somos edificados, somos exhortados, confrontados con nuestros pecados. Pero al igual que este carbón sacado del fuego, el cual por sí solo se extingue y se apaga, un cristiano que se aísla y deja de congregarse termina por enfriarse. Porque es en medio, hermanos, del calor del fuego es que estos carbones encendidos siguen emitiendo su calor, siguen emitiendo el fuego. Hermano, la iglesia no es un concepto más, es la estrategia de Dios para cumplir su propósito en la tierra. No puede vivir de manera aislada como un llanero solitario. Yo te necesito, tú me necesitas. Y tu hermano te necesita. Mira a Cristo si no has conocido al Señor. Y mira cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, debe estar consciente de que es en la iglesia donde tú puedas hallar un lugar de refugio para tu alma. Porque solamente en la iglesia Dios envía bendición y vida eterna. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, por edificarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver un poco más de luz por medio de tu palabra. Señor, te ruego que nuestros corazones sean confrontados. Creo que la mayor predicación es la que ocurre luego en las mesas, cuando estén almorzando, cuando tomen cena, cuando estén tomando once. Señor, ministra en los hogares, sigue ministrando por tu Espíritu Santo, más allá de estas horas que nos reunimos, sino más allá, sigue ministrando, sigue hablando, Señor, por medio de tu palabra. Os ruego, Señor, que nuestros hermanos puedan ser animados a seguir adelante, a cumplir su función como el cuerpo de Cristo. Señor, glorifica tu nombre en medio de la iglesia y que todas las cosas las hagamos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.